Aquel 28 de abril de 1945, al dar las 22 horas, el lúgubre búnker construido a 10 metros bajo los jardines de la Cancillería de Berlín apenas daba cobijo a unas pocas decenas de almas desesperadas. Allá arriba, el rugido constante de la artillería soviética hacía temblar los muros de hormigón armado, unos bloques de 2,5 metros de espesor puro. Los soldados soviéticos del Ejército Rojo ya pisaban las ruinas de la Potsdamer Platz. A poco más de 1 kilómetro de distancia, ya no quedaba ninguna salida de aquel pozo, que distaba mucho de ser un refugio heroico. En realidad, era solo un frío bloque de cemento con 18 habitáculos minúsculos, protegido por 3 metros de techo sólido y 6 metros de tierra apisonada. El rincón privado de Adolf Hitler sumaba apenas unos miserables 36 metros cuadrados en total, un espacio asfixiante que incluía su alcoba, el cuarto de Eva Braun y un baño compartido. Mientras tanto, el traqueteo de las bombas de agua no daba tregua, intentando achicar el lado subterráneo que amenazaba con anegar el subsuelo. Aquella peste a humedad rancia se fundía con el humo de tabaco barato, platos recalentados, y la agria transpiración de un puñado de personas atrapadas allí abajo, que llevaban semanas eternas sin ver la luz del sol. El 28 de abril de 1945 arrancó en el búnker de forma idéntica a cualquier otra de aquellas jornadas agónicas de finales de la guerra, marcada por informes del frente cada vez más desastrosos y una certeza heladora de que las tropas de rescate que prometía el dictador eran pura fantasía. El general de infantería Hans Krebs, recién nombrado jefe del Estado Mayor del maltrecho Ejército de Tierra, le había transmitido un mensaje desesperado al mariscal Wilhelm Keitel en el cuartel de Fürstenberg. Si la ayuda exterior no rompía el cerco en 48 horas, la derrota sería absoluta. Keitel aseguró que insistiría por todos los medios al general Walter Wenck, líder del 12º Ejército, y también al general Theodor Busse, comandante del 9º. Pero las tropas avanzadas de Wenck no daban señales de vida. El panorama real era devastador y no admitía engaños. El poderoso primer frente bielorruso del mariscal Georgi Zhukov y el implacable primer frente de Ucrania, bajo las órdenes del mariscal Iván Konev, habían cerrado definitivamente el anillo sobre Berlín aquel 25 de abril. Más de 1,5 millones de combatientes soviéticos asfixiaban la capital desde los flancos norte, este y sur. Desde el oeste, el exhausto 12º Ejército de Wenck intentaba abrirse paso desde el río Elba, aunque sus hombres estaban deshechos y sin apenas munición. Aquel mismo 28 de abril, las refriegas más próximas a la Cancillería se situaban en el distrito de Tempelhof, a escasos 4 kilómetros hacia el sur. Mientras tanto, los andenes de la estación Anhalter Bahnhof, a tan solo 2 calles de la guarida, eran el escenario de una carnicería salvaje. Al caer la tarde estalló la noticia que terminó de quebrar la tensa y frágil calma que se respiraba en las catacumbas. Una emisión de la BBC interceptada por la precaria radio del refugio traía un cable urgente de la agencia Reuters. El todopoderoso Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, quien de facto era la segunda autoridad de todo el Tercer Reich, se había puesto en contacto de forma secreta con un diplomático sueco, el conde Folke Bernadotte, en la ciudad de Lübeck, con la clara intención de pactar la capitulación alemana frente a los aliados occidentales. Aquella traición se fraguó a espaldas del dictador. Himmler actuó por su cuenta aquel 23 de abril, aprovechando que el Führer se hallaba atrapado bajo tierra. El jefe de las SS había rogado al conde Bernadotte que hiciera llegar de inmediato la propuesta de rendición al general Dwight Eisenhower. No obstante, la respuesta de los mandos aliados fue tajante. La única capitulación aceptable debía ser incondicional y entregando las armas en todos los frentes a la vez. Tras esto, Himmler guardó silencio. Cuando la noticia llegó a oídos de Hitler, su reacción dejó helada a la secretaria Traudl Junge y a los demás testigos allí presentes. No presenciaron uno de esos ataques de furia fingida que solía desplegar en sus reuniones con el alto mando, aquellos arranques coléricos que tanto usaba para doblegar la voluntad de sus oficiales díscolos. Esta vez fue una mirada gélida y un silencio de tumba, seguido de un estallido de ira tan salvaje
que los presentes lo describieron como el peor jamás visto. No era para menos. Himmler controlaba las SS por expreso deseo del Führer desde el lejano 1929, además de manejar los hilos de la Gestapo a partir de 1934. La temible policía de todo el Reich desde 1936. Los campos de concentración y exterminio. Y el propio Ministerio del Interior. Aquella enorme acumulación de poder culminó en las semanas finales de la guerra, cuando se le entregó el mando supremo del Grupo de Ejércitos del Vístula. Una tarea militar donde el líder policial demostró su más absoluta inutilidad táctica. Aún así, representaba la persona en quien el dictador había confiado ciegamente por encima de todos, mucho más que en Göring, cuyas sonadas pifias al frente de la Fuerza Aérea eran un secreto a voces desde 1940, e incluso por encima de Bormann, cuya devoción extrema siempre ocultaba un frío cálculo de supervivencia. Por eso, este golpe dolió tanto. Lleno de rencor, Hitler ordenó de inmediato la expulsión fulminante de Himmler del partido nazi, despojándolo de cada uno de sus honores, aunque en el fondo sabía que capturar al traidor era una quimera al encontrarse éste fuera del cerco de la destruida capital. Como recambio desesperado al frente de las tropas de élite, nombró al fanático Karl Hanke, quien se encontraba bloqueado dirigiendo la sangrienta defensa de Breslau. Un gesto meramente teórico, ya que Hanke jamás asumiría el mando en la práctica, pero en los pasillos de hormigón quedaba una víctima al alcance de su ira. El general de división de las SS, Hermann Fegelein, representaba el nexo directo y constante entre el bando del traidor y el búnker de la Cancillería. Su labor oficial consistía en ejercer de emisario personal del jefe de las SS ante el propio dictador, lo que le permitió asistir a cientos de reuniones clave durante el conflicto. Si disfrutas descubriendo estos pasajes ocultos de la historia militar, no olvides suscribirte ahora mismo a nuestro canal para seguir este viaje con nosotros. Allí estaba, sentado junto a Hitler, para tomar notas destinadas a su jefe. Fegelein apenas tenía 38 años y destacaba como un jinete olímpico verdaderamente formidable. Incluso había competido con éxito en los emblemáticos Juegos de Berlín de 1936. Era un rudo oficial de las Waffen-SS, curtido en las sangrientas campañas de carros de combate en el frente del Este. Un tipo astuto que supo colarse en el círculo más íntimo de Hitler usando de forma simultánea dos caminos muy distintos: su papel como emisario personal de Himmler y, a partir de junio de 1944, su oportuna boda con Gretel Braun, la hermana pequeña de Eva Braun. Aquel doble y estrecho vínculo con el poder absoluto y con el entorno más familiar del propio Führer le había garantizado una posición de influencia que parecía del todo inexpugnable. Fegelein ya había abandonado su puesto de guardia el 26 de abril, apenas 2 días antes. Se vistió con ropa de paisano de sus cuarteles en la Cancillería. Guardó un montón de dinero en marcos alemanes y varias divisas extranjeras, y huyó a esconderse en un piso privado del barrio de Charlottenburg, en el extremo occidental de Berlín. La idea no era otra que aguardar allí el instante perfecto para escapar hacia el oeste y cruzar la frontera de Suecia o Suiza. Con esa huida desesperada, estaba abandonando su puesto militar en pleno estado de guerra, lo que significaba desertar descaradamente del frente de combate y traicionar de forma directa al líder con quien compartía mesa a diario. El oficial Peter Hogl, subdirector de la Führerbegleitkommando, fue enviado a rastrearlo de inmediato. En el instante en que los soldados de Hogl irrumpieron en aquel apartamento de Charlottenburg, se toparon con un hombre completamente ebrio. Estaba acompañado por una misteriosa mujer sin identificar, la cual logró escurrirse por la ventana antes de que nadie pudiera atraparla. En la habitación había una maleta a medio hacer y joyas que pertenecían directamente a Eva Braun. Había también varios pasaportes falsos con nombres civiles y un maletín repleto de documentos sobre las negociaciones secretas de Himmler. Aquello constituía la prueba irrefutable de que Fegelein no solo huía de sus obligaciones, sino que estaba al tanto y tal vez implicado de la traición directa de su propio jefe. Arrastraron a Fegelein de regreso al búnker de la Cancillería en ese penoso estado. No podía ni dar un paso. Sus captores tuvieron que subirlo casi a pulso por los escalones. La escena que se desató a continuación
dejó al descubierto el absoluto caos y las insalvables contradicciones que atenazaban al búnker. De inmediato llamaron al Brigadeführer de las SS, Wilhelm Mohnke, jefe encargado de la defensa de la Cancillería y de aquel refugio subterráneo, para que presidiera un consejo de guerra. Mohnke, curtido militar de las Waffen-SS, que lideraba la división Leibstandarte desde 1943. Era un hombre riguroso que se sabía los reglamentos de memoria. Rápidamente reunió a los oficiales que actuarían como jueces y preparó el improvisado tribunal. Allí se topó con un prisionero totalmente incapaz de mantenerse de pie y que apenas balbuceaba palabras sin ningún sentido. La ley militar en eso resultaba tajante y muy clara. Ningún soldado podía ser sometido a juicio si se encontraba en estado de embriaguez. Mohnke canceló la sesión y decidió aplazar el proceso. Daba igual. En la locura que envolvía al búnker por entonces, la burocracia militar ya no importaba a nadie. Fue entonces cuando Eva Braun intercedió directamente ante Hitler. Según relatan los testigos, lo hizo mostrando una calma asombrosa, sin derramar una lágrima ni rogar clemencia. Le recordó con frialdad que Fegelein era el padre de la criatura que su hermana Gretel llevaba en su vientre. Le recordó también que Gretel estaba en su 8º mes de gestación y que la niña no tenía la culpa. Pero Hitler fue implacable. Su condición de cuñado no sirvió de nada. El avanzado embarazo de Gretel Braun tampoco ablandó su corazón. Incluso aquel argumento militar que impedía juzgar a un oficial borracho fue ignorado por completo. Durante las oscuras horas que unieron la madrugada del 28 y el 29 de abril, en algún rincón de los devastados jardines exteriores de la vieja Cancillería, el que fuera Gruppenführer de las SS, Hermann Fegelein, fue conducido a la superficie y fusilado por 2 agentes de seguridad personal de Hitler. Su cuerpo sin vida quedó tirado entre las ruinas y los profundos cráteres de obús que desfiguraban la superficie. Mucho tiempo después, los médicos forenses del ejército soviético desenterrarían sus restos. Su pequeña hija, Eva Bárbara Fegelein, vendría al mundo el 5 de mayo de 1945. Exactamente 5 días después de la ejecución de su progenitor. Todo ocurrió apenas 5 jornadas después de que sus tíos políticos hallaran la muerte en la penumbra de aquel búnker. Muy poco después de que mataran a Fegelein, justo al llegar la medianoche entre el 28 y el 29 de abril, mientras los letales obuses del Ejército Rojo destrozaban lo poco que quedaba de la defensa, Adolf Hitler decidió consumar por fin una íntima ceremonia que había postergado y esquivado más de 13 largos años. Aquel tortuoso idilio entre Adolf Hitler y Eva Anna Braun había comenzado allá por 1929, en el taller de fotografía de Heinrich Hoffmann en Múnich. En aquel entonces, la joven Eva contaba con solo 17 años y se ganaba la vida trabajando de ayudante para Hoffmann. Hablamos del retratista oficial del partido nazi. El futuro Führer ya había cumplido los 40. El propio Hoffmann recordaba que, al verlo por primera vez, la inocente muchacha preguntó discretamente a sus compañeras de trabajo quién era aquel curioso tipo de bigote recortado que encargaba tantas fotografías. La discreta relación de ambos no se afianzó del todo hasta 1932. Varios meses después del fallecimiento de Geli Raubal, la querida media sobrina de Hitler. Aquella trágica muerte en septiembre de 1931 sumió al mismísimo Führer en una depresión de varias semanas. Eva Braun apenas tenía 20 años cuando Hitler decidió convertirla en su compañera estable. Él ya sumaba 43. Durante 13 largos años la relación fue secreto de Estado. Su círculo íntimo la conocía bien, pero de cara al público, ella no existía. Eva residía en un piso en Múnich que Hitler le regaló en 1936. Frecuentaba el Berghof con regularidad, pero jamás se dejaba ver en ningún acto público. Su propio nombre nunca se vio impreso en la prensa. Cuando Hitler recibía visitas de Estado, Eva se retiraba a sus estancias privadas. Aquel absoluto anonimato era plenamente deliberado. Hitler consideraba que su fuerza política dependía de mostrarse como un hombre que había sacrificado su vida privada por Alemania. Revelar una pareja sentimental estable a su lado
habría echado por tierra ese mito. Eva intentó romper aquella dura situación en 2 ocasiones. Tanto en 1932 como en 1935 intentó suicidarse. Son episodios interpretados de formas muy diversas, como intentos reales de quitarse la vida, tal vez llamadas de atención o una extraña combinación de ambas. En aquella segunda ocasión, la bala le rozó el cuello. Hitler acudió corriendo a verla al hospital de urgencias. Y a partir de ese instante, la relación cobró una estabilidad diferente. Eva aceptó aquellas severas condiciones. Hitler le asignó un espacio propio en la Cancillería del Reich. Ordenó tratarla con todo el respeto que merecía la primera dama secreta y continuó manteniéndola oculta del ojo público. Al llegar enero de 1945, el panorama militar en el frente oriental se volvió sumamente trágico. Hitler prefirió dejarla a salvo en el Berghof cuando partió hacia Berlín para liderar la resistencia final desde el búnker. Temía por su seguridad, pero Eva tomó sus propias decisiones. El 15 de abril, con las tropas enemigas sitiando Berlín y la artillería retumbando cerca, apareció en el refugio por su propia voluntad. Había ignorado una orden directa de Hitler, pero él la recibió mostrando un inmenso alivio. Los demás inquilinos de aquel búnker subterráneo compartieron también esa misma sensación. La compañía de Eva se convirtió en uno de los escasos factores que calmaba el carácter del Führer en aquellos días de creciente tensión. Su secretaria Junge lo plasmó con total claridad. La actitud de Eva Braun en el búnker denotaba una serenidad que resultaba casi incomprensible, un optimismo deliberado que chocaba brutalmente con el aire de derrota que se respiraba en cada habitación y pasillo del refugio. El 22 de abril, tras esa tensa conferencia militar donde Hitler confesó ante sus generales que la contienda bélica estaba perdida de forma irremediable, le suplicó que volara hacia el sur. El ejército soviético no dejaba de avanzar. La ciudad caería en apenas 10 días. Pero Eva le plantó la respuesta que tanto ansiaba darle. Ella se quedaba allí. Fue en ese preciso instante, según relató Traudl Junge, cuando Hitler realizó un gesto que nadie de su entorno más íntimo le había visto hacer jamás. Besó de forma breve en los labios a Eva Braun en presencia de las secretarias y demás personal militar del refugio. Era una muestra de afecto sumamente extraña en un líder que había construido su entera imagen política sobre la represión sistemática de sus sentimientos. La decisión firme de contraer matrimonio se gestó pocos días después, durante la trágica madrugada que fue del 28 al 29 de abril. No existe ningún registro de la hora exacta en que Hitler comunicó la noticia, pero sabemos que recurrieron a Walter Wagner, un humilde funcionario del registro de Berlín, reclutado de urgencia para oficiar aquella boda civil en medio de las ruinas, a quien tuvieron que localizar esa noche en su puesto de defensa de la Volkssturm, conduciéndolo al búnker bajo estricta vigilancia armada. Era un tipo demacrado y menudo, que lucía una barba descuidada de varios días y llevaba el brazalete militar de la Volkssturm. Sus ojos delataban la tremenda fatiga de quien apenas duerme 3 horas seguidas en semanas. Aquellos documentos no eran las elegantes actas impresas en pergamino que se usaban normalmente, sino simples hojas mecanografiadas con espacios vacíos que tuvo que rellenar a mano alzada sobre una mesa cubierta de planos militares. Aquel enlace ocurrió en la fría sala de mapas del búnker subterráneo, apenas 9 metros cuadrados, con una tosca mesa y 4 sillas viejas, con unos muros de cemento que goteaban humedad. En ese mismo espacio, Hitler solía ordenar ataques de ejércitos fantasmas, moviendo febrilmente fichas sobre el papel, fantaseando con que el general Wenck llegaría, que Busse rompería el asedio enemigo y que la capital del Reich resistiría. Eva Braun llevaba puesto un elegante traje de seda negra que presentaba un discreto escote en pico. Una pequeña medalla de oro constituía el único adorno personal que lucía prendido directamente sobre aquel tejido oscuro. Hitler apareció vistiendo pantalones negros y una guerrera azul marino de doble botonadura metálica. Era su ropa habitual durante esos últimos días bajo tierra, dejando atrás sus pulcros uniformes de la Wehrmacht o de su levita de líder político. Solo una única y desgastada medalla brillaba sobre su pecho, la cruz de hierro de primera clase que se ganó sirviendo como humilde cabo mensajero
en la lejana guerra de 1914. Cuando apenas contaba 25 años de edad, había decidido dejar de lado todos los honores acumulados en sus 12 años como dictador. Wagner procedió a rellenar los datos. El rígido protocolo del matrimonio, bajo el orden nazi, requería formalizar una ineludible declaración jurada. Los novios debían jurar solemnemente tener una ascendencia puramente aria y no sufrir patologías hereditarias que impidieran formalizar aquel matrimonio. El mismo entramado legal diseñado para perseguir y exterminar a millones de seres humanos se utilizaba en ese instante para dar validez legal a la boda del hombre que lo había construido. Y Adolf y Eva juraron. Wagner les preguntó si se aceptaban el uno al otro como cónyuges. Ambos asintieron, y Martin Bormann firmó como el testigo del novio. Goebbels firmó como el testigo de la novia. Las alianzas que intercambiaron se habían buscado a toda prisa entre los objetos personales de los residentes del búnker. Aquel oro procedía, con casi total seguridad, de algún saqueo perpetrado en los territorios ocupados. Al empezar a firmar el acta oficial, Eva redactó por puro instinto su apellido de soltera. Tachó la B a medio trazo. Luego terminó de firmar como Eva Hitler. Walter Wagner recogió una gorra de la milicia que le ofrecía un soldado de las SS y subió las lúgubres escaleras del búnker. Se sacudió el polvo de yeso que el incesante bombardeo había dejado en su uniforme mientras lo escoltaban de regreso al exterior. Las investigaciones posteriores jamás lograron localizarlo. Sencillamente desapareció sin dejar rastro en plena batalla de Berlín. Los recién casados y sus pocos invitados caminaron por el lúgubre pasillo central del búnker hasta llegar al despacho privado y al salón de Hitler. En un lateral del pasillo descansaban mangueras contra incendios enrolladas, acumuladas sin mucho orden contra la pared. Arriba, en el exterior, los obuses soviéticos caían haciendo estremecer el grueso hormigón. Abajo, los cristales de Bohemia tintineaban al servirse el champán, mientras el propio matrimonio Goebbels acaparaba toda la conversación en los instantes iniciales. El recuerdo de su propio enlace, donde Hitler actuó como padrino, sirvió de excusa para evocar melancólicamente unos tiempos que ya no volverían. Resultaba doloroso no fijarse en el contraste. En 1945, Magda Goebbels tenía 43 años, pero esa noche aparentaba 10 años más. Estaba demacrada, con una piel cetrina, la voz cansada, y vestida apenas con lo que había logrado rescatar en aquel sótano. Hitler la conoció en 1931, cuando todavía poseía una belleza que resultaba verdaderamente deslumbrante y magnética. Alta, rubia, con facciones armónicas y una distinción natural que deslumbraba a todos en la sala, y se había quedado fascinado por ella antes de que Goebbels apareciera en su vida. Aquella abismal diferencia entre el recuerdo y la realidad resultaba imposible de ignorar. Hitler apenas probó bocado y no bebió más que agua en toda la velada. Eva Braun, por el contrario, bebió el suficiente champán como para mostrarse visiblemente animada ante los demás. Ella misma llamó a los coroneles Gunche y von Bülow en cuanto se asomaron al pasillo, arrastrando a ambos ayudantes personales de Hitler a aquella improvisada celebración. Fue ella quien logró que Hitler levantara por fin su copa y brindara. Según afirmaron más tarde los supervivientes, ella fue la única persona en todo aquel búnker que parecía respirar verdadera vida durante esa trágica noche. Aquel festejo se apagó pronto. Se crearon dos corrillos, y en uno de ellos, Hitler, Bormann y Goebbels olvidaron la boda para desahogarse sobre las traiciones recientes. Goering, Himmler, todos aquellos que ya habían decidido abandonar el barco. La expresión de Hitler se endureció por completo y guardó un absoluto silencio. Mientras tanto, en el otro grupo, entibiado por el champán, asomaron las primeras lágrimas mudas. Afuera, los constantes impactos de la artillería soviética sacudían las paredes de hormigón, desprendiendo pedazos de yeso del techo que caían ruidosamente sobre las copas, imitando el granizo. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada de aquel fatídico 29 de abril de 1945. La brevísima luna de miel de Adolf y Eva Hitler duró apenas unas 30 horas. Hitler se levantó del banquete antes de que concluyera la velada y mandó llamar a Traudl Junge. Mientras los invitados se retiraban lentamente a descansar,
El dictador perdía aquel inusual semblante vital que había exhibido durante el enlace. Volvía a mostrarse como el anciano prematuro que la propia Jung retrató más tarde en sus memorias, con un rigor que superaría cualquier informe médico. Traudl Junge se había quedado viuda pocas semanas atrás. Su difunto esposo, el capitán Hans Jung, había fallecido en el frente occidental durante agosto de 1944. Traudl era la secretaria más joven de las 4 que tenía Hitler. A sus 24 años, entró a trabajar para el dictador en 1942. Contratada casi por azar, cuando enfermó una de las secretarias fijas del equipo. Para ella, esa madrugada del 29 de abril cobró un aire de irrealidad que describió con mucha precisión. Le resultaba imposible procesar que estaba registrando, en taquigrafía, el testamento del hombre más poderoso de Europa. Refugiada en un búnker de Berlín mientras afuera todo ardía, Hitler comenzó a dictar con voz bastante balbuciente. Se sentaba de golpe, volvía a ponerse en pie y se apoyaba pesadamente en la madera, porque su brazo izquierdo temblaba sin control. Al inicio las frases salían rotas, pero pronto el ritmo cambió y su voz ganó firmeza. Junge supo identificarla de inmediato. Reparecía al Hitler de los discursos de los años 30, aquel agitador de las cervecerías de Múnich, el orador que abarrotaba el estadio de Nuremberg. Eran las 3 de la madrugada del 29 de abril de 1945. En un búnker asfixiante, dentro de un cuarto de apenas 9 metros cuadrados de paredes húmedas que rezumaban agua, aquel hombre dictaba exactamente el mismo discurso de odio antisemita que ya escupía en las cervecerías de Múnich en 1919. La contienda estaba perdida. 50 millones de muertos aplastaban Europa, y él seguía culpando, obsesionado como siempre, al complot del judaísmo internacional. Dictó primero su testamento privado, impaciente porque el funcionario Wagner se retrasaba demasiado para oficiar la boda. Hitler paró para vestirse de novio, retomándolo después, esperando que apareciera por fin el funcionario. Aquella primera parte servía sobre todo para justificar su matrimonio con Eva Braun. En esas líneas admitía que durante su intensa vida política prefirió no atarse nunca con un matrimonio, pero que ahora elegía casarse con la mujer que había viajado por voluntad propia a un Berlín sitiado para compartir su trágico destino. La frase principal de aquel párrafo resumía perfectamente su historia de amor. Este matrimonio, escribió, él compensará con creces todo lo que perdimos por servir al pueblo alemán. Así hablaba un hombre que siempre manejó a Eva Braun como una posesión estrictamente privada, oculta para que el público jamás la viera, que la mantuvo siempre encerrada en un anonimato que la protegía, aunque también la silenciaba por completo, dándole un reconocimiento oficial solo al final. El documento continuaba detallando el reparto de sus bienes. Cada bien de su propiedad pertenecería al partido, y si el partido desaparecía, pasaría directamente al Estado. Si el propio Estado desaparecía, aquella decisión resultaba inútil. Aquella inmensa colección de pinturas acumulada durante años, repleta de obras maestras que habían sido robadas directamente de museos públicos o de valiosas colecciones privadas en las regiones conquistadas, debía enviarse a la Galería de Arte proyectada en Linz, su amada ciudad, su localidad natal en Austria. Para ejecutarlo todo, nombraba a Martin Bormann albacea con plenos poderes. Daba permiso a Bormann para repartir recuerdos y objetos de valor íntimo entre los allegados que mejor conocía, terminando con la sentencia que cerraba aquel ciclo trágico. Ambos elegían el suicidio antes que sufrir la vergüenza de la derrota o de verse obligados a capitular, exigiendo que quemaran sus cuerpos allí mismo, en su puesto de servicio. Aquel testamento político terminó de dictarse justo después de la ceremonia nupcial, rondando ya las 3 de la madrugada. Era un denso texto de 10 páginas mecanografiadas. La primera parte repasaba su trayectoria militar y política desde 1914, desvinculándose de cualquier culpa por el sangriento estallido de la guerra. Aseguraba que la provocaron y desearon ciertos políticos internacionales de origen judío. Afirmaba solemnemente que jamás buscó la guerra contra los británicos o los estadounidenses, mientras achacaba la inminente derrota militar a una cobarde traición interna. Aquellas palabras repetían fielmente la retórica de 1919, calcada de su libro Mein Kampf,
y de cualquier arenga ruidosa pronunciada en sus 12 sangrientos años de dictadura. No se apreciaba el menor aprendizaje, ninguna autocrítica, ni una sola línea que demostrara que el desastre absoluto de la historia europea le hubiese obligado a replantearse una sola premisa. Al dictar esa parte, según el vivo testimonio de Junge, Hitler tuvo que parar. Su brazo izquierdo sufría un espasmo tan incontrolable que necesitó apoyarlo con fuerza contra la madera de la mesa. Su pálido rostro se volvió verdoso. Luego prosiguió. La segunda sección del testamento detallaba las frías directrices para el nuevo gobierno. En este punto, un tono de seca burocracia sustituyó a los gritos ideológicos. Despojaba de sus cargos y expulsaba deshonrosamente del partido al mariscal Hermann Göring. Se le acusaba formalmente de traición por intentar usurpar el mando aquel 23 de abril, momento en que envió un telegrama desde Berchtesgaden ofreciéndose a liderar la nación si el cuartel de Hitler quedaba incomunicado. Aquel mensaje escrito desató un ataque de ira incontenible en Hitler apenas 5 días atrás. Bormann se apresuró a presentarlo como una clara traición militar. Göring terminó arrestado por agentes de las SS en Baviera y permanecía incomunicado bajo estricta custodia. Ahora quedaba expulsado definitivamente. También expulsaba del partido y cesaba de sus funciones al mismísimo jefe de las SS, Heinrich Himmler, acusado de pactar en secreto con el enemigo. Qué tremenda ironía que Himmler, el siniestro personaje que dio forma a la maquinaria represiva más letal y sistemática del mundo contemporáneo, el diseñador de la red de campos de concentración y responsable de exterminar a millones de seres humanos, fuera apartado de las filas nazis por el simple hecho de intentar salvar el pellejo en el último minuto parlamentando con los ejércitos aliados. Para sustituirlos, designaba al gran almirante Karl Dönitz como sucesor en la presidencia de la nación y jefe supremo de todo el mermado ejército alemán. Aquel nombramiento de Dönitz resultaba bastante revelador. Aquel marino no pertenecía al aparato del partido, sino a la vieja escuela militar. Un estratega naval cuyos submarinos habían hundido centenares de navíos enemigos en las aguas del Atlántico. Un militar de disciplina implacable y lealtad ciega que jamás discutió una orden directa. Al poner su firma sobre él, Hitler impedía de golpe que el cargo recayera sobre políticos fanáticos del partido, como Bormann o el propio Goebbels, y con aquello se aseguraba, al menos sobre el papel, de que el Estado continuaría combatiendo. Nombraba a Goebbels canciller del Reich y a Bormann ministro del partido. El resto de esa lista de ministros parecía un simple ejercicio de gobierno fantasma, nombres de personas asignadas a lugares que en muchos casos ya ni siquiera existían como entidades reales. Todo para un Reich que en ese instante tenía el tamaño de un sótano. El testamento cerraba con un último párrafo que tenía la estructura de una herencia personal mezclada con la rigidez de un decreto político. En él pedía a los comandantes militares que avivaran la resistencia extrema hasta el final, exigiendo que en el futuro formase parte del mismísimo código de honor alemán el hecho de que la rendición de una ciudad jamás fuese algo negociable. También exigía obediencia ciega al nuevo gobierno y, en esa frase final, la que coronaba todo el documento, encargaba expresamente a la nueva jefatura del Estado el cumplimiento estricto de las leyes raciales y una resistencia implacable contra el llamado judaísmo internacional. La fecha al pie de aquel testamento político señalaba el 29 de abril de 1945. 4 de la mañana. Jung se encargó de pasar todo aquel texto a máquina. Apenas una hora más tarde, entregó las 10 cuartillas completamente mecanografiadas. Hitler mandó llamar a Bormann, a los generales Burgdorf y Krebs, y también al doctor Hans Fritzsche, subsecretario del Ministerio de Propaganda, para que firmaran su testamento político. Bormann, Goebbels y von Bülow firmaron el privado. Mientras tanto, Goebbels se quedó leyendo su copia del testamento político. Había un punto en concreto que no le satisfacía. Aquel testamento ordenaba a los miembros del nuevo gabinete que abandonaran Berlín de inmediato, anteponiendo los intereses de la nación por encima de cualquier sentimiento personal. Era una orden directa de huir y sobrevivir para gobernar. Goebbels fue al despacho de Hitler y se lo dijo con total frialdad. Le confesó que Magda y él habían decidido morir junto a sus hijos pequeños,
justo después de que lo hiciera el propio Führer. Hitler, exhausto, cortó la conversación y entró de inmediato en su dormitorio. Eva ya se había retirado hacía unas 2 horas y dormía de forma agitada. Goebbels volvió a su cuarto en vela. A las 5:30 de la madrugada de aquel 29 de abril, redactó un anexo al testamento de Hitler. Era un texto corto, de apenas media página, que con ese lenguaje frío y afilado que definía sus escritos, explicaba por qué rehusaba cumplir la orden del Führer. Su argumento principal era que la lealtad en momentos extremos constituía la única prueba de valor real. Cualquier hombre que abandonara a Hitler en un instante tan crítico quedaría para siempre desacreditado ante la historia. Y Goebbels, tras 20 años en la política activa, vivía sobre todo de cuidar su propia reputación. La segunda razón, que no figuraba por escrito pero resultaba obvia dado el contexto, y era la misma que el propio David Solar identificó de forma nítida. Goebbels sabía perfectamente el destino que les aguardaba a él y a los suyos si caían en manos de los aliados. En su ministerio de propaganda seguían amontonándose telegramas de agencias de prensa internacionales. Sabía muy bien lo que se estaba descubriendo en los campos de exterminio de Polonia. Conocía las severas decisiones que los aliados habían tomado en Nuremberg sobre los responsables del régimen. Sabía de sobra que sería procesado, expuesto al escarnio público de todo el planeta y finalmente ejecutado del modo más humillante. No iba a pasar por ese calvario, ni iba a permitir que Magda terminara a merced de los soldados soviéticos, ni tampoco a que sus propios hijos vivieran con el estigma de llevar su apellido el resto de sus vidas. En el transcurso de aquella madrugada del 29 de abril, mientras el búnker guardaba por fin silencio, en estancias distintas de ese sótano, Goebbels y Bormann preparaban sus resoluciones finales. Bormann, incapaz de conciliar el sueño, tomó su diario y anotó los traidores Jodl, Himmler y Steiner nos han dejado desamparados ante los bolcheviques. Se siente otro duro bombardeo. El enemigo informa que los norteamericanos ya han entrado en Múnich. Cerró el diario, se tumbó en su catre y apagó la luz. Un desprendimiento de yeso cayó sobre su rostro cuando el búnker volvió a temblar. Maldijo entre dientes en la penumbra. Eran justo las 6 de la mañana de aquel 29 de abril de 1945. Horas después, a las 9, mientras Hitler aún descansaba tras una noche de apenas 6 horas de sueño inquieto, el joven mayor Bernd Freytag von Loringhofen, ayudante del general Krebs, zarandeó a su compañero, el capitán Gerhard Bolt, preguntándole entre risas si se había enterado de la noticia de anoche. Le preguntó con una mueca socarrona. Bolt tardó unos valiosos segundos en lograr orientarse. Anoche se casó nuestro Führer, le reveló finalmente von Loringhofen. El general Hans Krebs, que dormía al lado, se despertó con las risas y los reprendió con dureza preguntando si es que se habían vuelto locos. ¿Cómo os atrevéis a mofaros así de nuestro comandante supremo? Aquel fue de los pocos momentos de humor genuino que se vivieron en el búnker en semanas. Así lo dejó registrado el propio von Loringhofen en sus memorias oficiales. Un volumen publicado décadas después bajo el título En el búnker con Hitler. Fragmento que captura de forma excelente la tremenda contradicción cognitiva de ese sótano. Hombres que sabían que iban a morir en pocas horas y que, con todo, encontraban el gesto humano de reírse de cualquier tontería. Bormann llevaba en pie desde las 8 de la mañana, como una firme decisión ya tomada. Aquellos testamentos políticos y privados de Hitler eran documentos de un valor histórico incalculable y urgencia inmediata. Aquel nuevo gobierno designado necesitaba recibir la notificación para empezar a funcionar de inmediato. El almirante Dönitz, refugiado en su cuartel general de Plön, en Holstein, a unos 800 kilómetros al norte, era ahora el presidente oficial del Reich, y ni siquiera lo sospechaba. El mariscal Ferdinand Schörner, líder del grupo de ejército centro en los lejanos montes de Bohemia, había sido nombrado comandante en jefe del ejército, pero él tampoco tenía la menor idea. El verdadero problema era la absoluta falta de comunicación. La vital antena de radioteléfono de VHF, suspendida por un globo cautivo, cayó del todo durante la noche del 28 al 29 de abril. El grueso cable de sujeción cedió, reventado casi seguro por un impacto de metralla ruidosa. Aquella pérdida destrozó el sistema de comunicación más avanzado del búnker, el único que permitía mantener conversaciones directas de viva voz con los lejanos cuarteles generales exteriores. Solo les quedaba el viejo teletipo, aunque sus líneas físicas sufrían constantes cortes debido a los brutales e incesantes bombardeos soviéticos, y el frágil teléfono convencional,
Un aparato con el que intentar contactar con el exterior de Berlín se convertía en una auténtica lotería. A veces el silencio era total. Otras veces contestaba directamente una voz fría, hablando en ruso. O tal vez un angustiado alemán que relataba combates sangrientos a escasos metros de su posición. Incluso alguien desesperado que soltaba maldiciones porque ya tenía las tropas soviéticas asaltando el piso de abajo. Por eso, las copias físicas de los testamentos confiadas a mensajeros de carne y hueso eran la última garantía real de que llegaran sanas y salvas. Bormann ya le había ordenado a su ayudante personal, el coronel de las SS Wilhelm Sander, que iniciara la peligrosa ruta hacia Plön la noche anterior. Sin embargo, Sander se negó en redondo, no por insolencia, sino apelando a un férreo sentido de la lealtad según él. Su único deber sagrado era morir junto al Führer. Aunque, en el fondo, lo que realmente paralizaba a Sander era un terror absoluto. Sabiendo que intentar escapar de aquel Berlín en llamas equivalía a firmar su propia sentencia de muerte, mezclado con una morbosa curiosidad por ver en primera persona cómo terminaba todo aquel desastre. Bormann prometió discutir el asunto con Hitler y se fue a dormir. Al despertar por la mañana, volvió a la carga y esta vez no admitió ninguna réplica. Sander no tuvo opción y se marchó. El coronel Sander abandonó finalmente el búnker custodiando 3 valiosos papeles: una copia del testamento político de Hitler, otra de su testamento privado y el acta matrimonial del Führer con Eva Braun. Además, portaba una nota muy personal de Bormann para el almirante Dönitz, redactada con esa misma frialdad desesperada que Bormann usaba en los telegramas que enviaba sin cesar a cualquier rincón libre del país. Querido gran almirante, ya que todos nuestros ejércitos han fracasado estrepitosamente en sus intentos de venir a rescatarnos, y como nuestra situación es del todo desesperada, el Führer redactó anoche el testamento político que le adjunto. Heil Hitler, le saluda Bormann. 13 breves palabras para dejar claro que aquel Tercer Reich había llegado a su fin definitivo. Heinz Lorenz, un alto cargo del Ministerio de Propaganda que se había quedado atrapado en el búnker sirviendo de enlace directo entre Goebbels y lo que quedaba de sus oficinas. Recibió también su propio juego de testamentos del Führer, acompañado por un extenso anexo que el mismísimo Goebbels había terminado de redactar a las 5:30 de aquella madrugada. El ministro Goebbels ansiaba con locura que aquel escrito personal sobreviviera para la posteridad, deseando fervientemente que todo el mundo supiera que su decisión de morir junto a Hitler nacía de una profunda convicción. Jamás por cobardía o simple sumisión ciega. Aquella sería la última grande y trágica campaña de propaganda de toda su existencia. Willy Johann Meyer, uno de los asistentes militares más cercanos de Hitler, fue el elegido para llevar el documento al mariscal Schörner en tierras de Bohemia. El general Wilhelm Burgdorf, líder del Estado Mayor y uno de esos oficiales decididos a resistir bajo tierra hasta el último suspiro, adjuntó a los papeles una carta personal escrita de su puño y letra. Querido Schörner, te hago llegar mediante un emisario de absoluta confianza personal el último testamento escrito de nuestro Führer, redactado apenas ayer, justo después de enterarse del terrible golpe de la traición de Himmler. Sus líneas muestran una voluntad inquebrantable. Este documento crucial debe hacerse público en el preciso instante en que el propio Führer la autorice, o bien en cuanto se verifique su trágico fallecimiento, te envío un afectuoso saludo militar con un Heil Hitler. Siempre tuyo, Wilhelm Burgdorf. Aquella frase sobre confirmar su muerte era una velada confesión de lo que el general Burgdorf ya daba por hecho. Los 3 emisarios elegidos y su guía, el experimentado cabo Hammerich, abandonaron las profundidades hacia el mediodía de aquel 29 de abril, aprovechando una momentánea tregua de los cañones rusos. Aquel viaje desde las entrañas de la Cancillería hasta las líneas de defensa alemanas apenas sumaba un par de kilómetros. Sin embargo, cruzar Berlín en 1945 era adentrarse en un auténtico infierno terrenal. Las calzadas del centro de Berlín llevaban semanas enteras completamente desprovistas de cualquier vehículo civil. Las siluetas de los edificios parecían espectros vacíos, con algunas estructuras tambaleándose en el aire y otras reducidas a gigantescas montañas de cascotes que hacían del todo imposible el paso. Los cuerpos sin vida de militares de ambos bandos y de numerosos civiles llevaban días pudriéndose sin que nadie pudiera retirarlos. Aquella tremenda pestilencia de los cuerpos descompuestos, fundida con el denso hollín de las llamas interminables, creaba una nube irrespirable que los pocos supervivientes de la batalla de Berlín
recordarían para siempre como la esencia más repugnante de toda la guerra. Hammerich se sabía de memoria las rutas menos expuestas de las ruinas. Suscríbete al canal si quieres saber cómo termina esta gran huida. Se abrieron paso entre las ruinas y cruzaron zonas controladas por alemanes, colándose por el laberinto de alcantarillas y túneles de metro en el subsuelo. Aquellas galerías estaban medio inundadas, y en el agua flotaban cadáveres que la corriente arrastraba despacio. El subsuelo del metro de Berlín se había abierto de golpe a la desesperada, sirviendo de refugio civil durante las últimas jornadas del asedio. Los vagones ya no andaban, pero bajo tierra se hacinaban miles de familias, a oscuras. Se mezclaban familias enteras, heridos ensangrentados, desertores y fanáticos de las SS, listos para fusilar al que diese un paso atrás. Un purgatorio humano que el fotógrafo soviético Yevgeny Yaldey, uno de los primeros en bajar allí tras el alto el fuego, documentaría con su cámara. Lo definiría más tarde como el espectáculo más espantoso de toda su vida militar. El grupo de 4 hombres consiguió rebasar el cerco de la capital para refugiarse en las trincheras de un batallón de adolescentes de las juventudes hitlerianas. Chavales de 14 a 17 años, a los que el nazismo mandaba al matadero con un lanzagranadas Panzerfaust contra los tanques rusos. Saliendo de allí, ganaron terreno hasta la pequeña isla de Fauen en el río Havel, al noroeste de la ciudad, donde aguardaban 2 hidroaviones de rescate. Aquellas aeronaves jamás llegaron. Aguardaron tiritando, pero nadie apareció en el horizonte. La isla de Fauen era un pedazo de tierra mínimo en medio de un Havel que la artillería soviética ya hostigaba desde las 2 orillas del río. Permanecer allí equivalía a morir. Hammerich y sus acompañantes eligieron el único camino lógico que les quedaba en ese infierno: sobrevivir a toda costa. Así que se dispersaron de golpe, sin rumbo fijo. Corrieron en sentidos opuestos, buscando alejarse de la trampa mortal del asedio. El 3 de mayo, justo cuando la batalla en suelo alemán tocaba su fin, los 3 mensajeros ya se encontraban a salvo y muy lejos de allí. A Sander lo atraparon las tropas aliadas el 12 de mayo en las cercanías de Berchtesgaden, llevando encima los papeles intactos. Lorenz fue apresado igualmente por las fuerzas aliadas en Hannover junto a su copia. Johann Meyer tardó algo más en caer. Los británicos lo localizaron en Iserlohn, su localidad natal, en diciembre de 1945. Escondió aquellos textos confidenciales dentro de botellas que había enterrado en su propio jardín. Los 3 sufrieron durísimos interrogatorios. Recuperaron las últimas voluntades de Hitler, las pusieron a salvo y sirvieron como pruebas clave en los procesos judiciales de Nuremberg. En el refugio subterráneo ignoraban el destino de sus mensajeros, quedando aquella mañana del 29 de abril sumidos en una soledad absoluta y asfixiante. Mientras tanto, el mayor Freytag von Loringhoven y el capitán Gerhard Bolt, colaboradores directos en el Estado Mayor del general Krebs, esos mismos que horas antes se habían burlado discretamente del enlace de Hitler, obtuvieron autorización para abandonar el subsuelo con el pretexto de coordinar un contraataque con las pocas tropas exteriores que quedaran. El dictador les dio un apretón de manos, firmó los pases y les deseó fortuna junto al coronel Rudolf Weiss, logrando evadir el cerco ruso guiados por un experto. Consiguieron cruzar el Havel para pisar la ribera oeste, donde finalmente contactaron con el mermado contingente del general Benck. Weiss caería combatiendo muy pronto. Bolt y von Loringhoven consiguieron escabullirse rumbo a occidente, donde terminaron entregándose a los británicos una vez silenciadas las armas. Tras los correspondientes interrogatorios, von Loringhoven recobró la libertad. Alcanzó la vejez de 93 años y plasmó todo en su libro de memorias en 2005. Sus memorias de aquellos túneles oscuros representan hoy uno de los documentos históricos más certeros sobre las horas finales del búnker. Al mediodía de aquel 29 de abril, cuando el líder nazi despertó y supo que los emisarios con su herencia política ya estaban lejos, el refugio de hormigón ya se había vaciado de oficiales jóvenes. Quienes todavía merodeaban por allí eran aquellos hombres rotos que sabían perfectamente que ya no les quedaba ningún lugar a donde huir. Para cualquiera que ignore la distribución real del Führerbunker, se hace casi imposible concebir la estrechez real de las salas donde ocurrió todo aquello. El nivel inferior que ocupaba el dictador quedaba partido a la mitad por un corredor de 17 metros de longitud y apenas 3 de anchura. A ambos lados se distribuían los habitáculos, situándose a mano derecha la sala cartográfica donde acababan de casarse apresuradamente. En el lado izquierdo estaba la enfermería y los cuartos del doctor Theodor Morell, quien había huido enfermo del subsuelo apenas una semana antes. Allí se alojaban Goebbels y Bormann,
junto al cuarto de los ordenanzas y la centralita telefónica. Al fondo del ala derecha se situaban los aseos de uso general y los paneles eléctricos. Las habitaciones del dictador constituían la zona más protegida y aislada. Una entrada diminuta daba acceso directo a un despacho bastante estrecho y al dormitorio privado de Eva Braun. Aquel despacho conectaba con la alcoba personal de Hitler y un baño de uso común. Apretado todo en apenas 36 metros cuadrados. Los muebles eran espartanos, apenas un catre militar de campaña, un armario estrecho, una cómoda de madera y una pesada caja fuerte. La única decoración en toda la pared era un cuadro solitario, el famoso retrato de Federico el Grande, obra del pintor Anton Graf. Se trataba de una reliquia que el dictador se había llevado de su antiguo despacho de Múnich y que los obuses hacían colgar torcida de la pared. Sobre el escritorio, dentro de un portarretratos, destaca la foto de su madre Clara. La ventilación funcionaba, pero el aire de allí abajo siempre estaba cargado y viciado. La humedad era constante, y los generadores diésel proporcionaban algo de electricidad. El agua procedía de pozos propios. El búnker tenía capacidad para resistir físicamente, pero no para sobrevivir a nivel psicológico. Arriba, en la planta superior, el Vorbunker, construido allá por 1936, vivía el servicio doméstico, los ayudantes militares y las secretarias personales. Allí se había instalado también Magda Goebbels con todos sus 6 hijos: Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig y Heidrun, de 12 a 4 años. Desde las 11 de la mañana, cuando Hitler despertó, la rutina fue la misma de jornadas anteriores. Eva le ayudó a vestirse, tarea difícil por los temblores en su brazo y pierna izquierdos. Tomó un desayuno ligero. La conferencia militar del mediodía transcurrió sin apenas novedades importantes. El general Krebs describía un panorama que todos conocían. Los soviéticos avanzaban ya desde el norte cruzando el Spree, combatían ya en la estación de Anhalt, a 2 manzanas del búnker, y cerca del Ministerio del Aire en la Wilhelmstrasse. Las municiones escaseaban de forma alarmante. El chofer Erich Kempka había estado llevando provisiones directamente a los hombres que defendían la estación de Anhalt, donde los exhaustos soldados tuvieron que defenderse con adoquines por la falta absoluta de proyectiles. De Wenck, nada. De Busse, nada. De Holste, ni un solo dato. Ya entrada la tarde de este 29 de abril, Hitler caminó por los pasillos del refugio. Fue de habitación en habitación, estrechando la mano a todos los presentes. Les dedicaba unas breves palabras de agradecimiento a cada uno de ellos. El testimonio de Traudl Jung, escrito en sus memorias publicadas tiempo después, y considerado hoy una de las fuentes más fiables sobre estos lúgubres días finales. Describe aquel momento con una extrañeza del todo absoluta. Hitler ya no impartía órdenes ni dirigía batallas. Solo se estaba despidiendo. Había en sus ojos un vacío que ella definió como ausencia. Esa misma tarde ocurrió un episodio que reflejó muy bien el estado mental real de Hitler. El doctor Werner Hasse, que había sustituido al polémico Morell, acudió a su despacho. El líder nazi le transmitió una gran inquietud. Las ampollas de cianuro para el suicidio procedían de Himmler, y ya sabían que Himmler se había convertido en un traidor, que había la posibilidad de que fuesen falsas y solo contuvieran un somnífero común en lugar del veneno mortal. Hitler atajó el problema con una crudeza terrible. Decidió comprobar la eficacia de esas dosis, probándolas primero en su perra Blondie. Se trata de una pastora alemana que le acompañaba desde 1941, un animal al que, según detallaban la enfermera Erna Flegel y la secretaria Junge, solía dedicar largas horas en el refugio como su único entretenimiento real. La perra Blondie acababa de parir cachorros. El doctor Hasse preparó la jeringuilla e inyectó el líquido en el animal. La muerte le llegó de forma instantánea. El mandatario contempló el cuerpo inerte del animal con un rostro muy compungido. Ordenó entonces a su ayudante personal, el oficial de las SS, Otto Gunsch, que enterrase al animal y a sus crías en el jardín. Gunsch sacó los cadáveres en una caja. Cavó un agujero en aquel jardín destruido por las bombas de artillería, remató a los cachorros a tiros y los enterró juntos. El fuego soviético se intensificó justo en ese mismo instante. La enfermera Erna Flegel declaró ante los investigadores de los Estados Unidos que Eva Braun, en 1945, solo se quejó amargamente por la muerte violenta de la perra. A las 9 de la noche de este 29 de abril, se supo de la muerte de Benito Mussolini. El duce cayó ante los partisanos un día antes, el 28 de abril, junto a su amante Clara Petacci,
cuando trataba de cruzar a Suiza camuflado de militar alemán. Los fusilaron a los dos en el pueblo de Giulino di Mezzegra, al lado del lago de Como. Horas después, colgaron sus cadáveres boca abajo en la Plaza Loreto de Milán, con otros dirigentes del partido fascista, el mismo sitio donde un año antes habían expuesto los cuerpos de 15 partisanos asesinados por el régimen. No está claro cómo llegó exactamente esta información al búnker de Berlín. Varios testigos afirman que fue un telegrama muy escueto. Otros dicen que una radio italiana narró con detalle la ejecución y la humillación pública de los cuerpos. Lo seguro es que la noticia cayó sobre ellos como una condena de muerte. Esto afianzó el plan de Hitler y Eva Braun de quemar sus cuerpos por completo. La reunión militar de esa noche resultó ser la más triste y desolada de todas. El general Krebs envió las preguntas de Hitler sobre los ejércitos de socorro al general Alfred Jodl. Recordad suscribiros para no perderos nada. El jefe del Estado Mayor de Operaciones del OKW transmitía por radio. Preguntaban con insistencia por Wenck, por el 9º Ejército y por el avance de las vanguardias de Holste. Esperaron en vano una respuesta durante horas. Ese mismo día, Bormann envió 2 telegramas cargados de urgencia a Dönitz. El primero exigía castigos severos contra los traidores del norte de Alemania. El segundo, bastante más inquietante, iba directo a sus subordinados en Berchtesgaden, aquellos que vigilaban de cerca al mariscal Hermann Göring, retenido bajo arresto domiciliario desde el 23 de abril. Si Berlín y nosotros caemos, los traidores del 23 de abril deben ser exterminados, decía la nota. Pero el jefe de la prisión ignoró la orden. Bormann jamás llegó a saberlo. En la madrugada del 30 de abril llegó por fin la contestación de Jodl a las 5 preguntas de Hitler. Las tropas de vanguardia de Benck seguían completamente atascadas al sur del lago Schwilo. El 9º Ejército seguía atrapado, intentando abrirse paso como fuera. Holst ya había pasado a la defensiva. Ya no había rescate posible. Aquello fue para Hitler la confirmación de lo que ya sospechaba, de lo que en el fondo de su alma llevaba semanas sabiendo. El coronel Nikolaus von Below, que ejercía como edecán de la Luftwaffe y que había servido fielmente a su lado durante 8 largos años, abandonó el búnker aquella noche, llevando una última nota para el mariscal Wilhelm Keitel. Hitler le dio un mensaje escrito que von Below memorizó al detalle y luego destruyó, por si acaso, antes de caer en manos de las tropas soviéticas. Cuando 2 días más tarde, el 2 de mayo, consiguió llegar al cuartel general de Dönitz, el dictador ya llevaba más de 24 horas muerto. Von Below se convirtió así en uno de los últimos supervivientes en abandonar el búnker. Aquella noche del 29 al 30 de abril resultó interminable y sumamente tensa, en algún punto muerto de la noche. Hitler y Eva Braun se juntaron de nuevo con Goebbels, con Bormann y con los pocos allegados que aún resistían allí, compartiendo una última reunión en el pasillo central. Se sirvió algo de champán y apenas se habló. Quienes estuvieron allí recordaban un silencio plomizo, roto únicamente por los bombardeos exteriores, que hacían temblar el techo y soltar una fina capa de yeso sobre las copas de cristal de Bohemia. El amanecer del 30 de abril trajo consigo un dato totalmente nuevo y definitivo. El general Helmut Weidling, el militar a cargo de defender la capital, comunicó al búnker que los combates en el mismísimo centro de Berlín apenas se prolongarían, como mucho, un par de jornadas más antes del colapso. Las municiones se habían agotado, no venían refuerzos y toda la ciudad se había convertido ya en una terrible carnicería. La respuesta desesperanzadora de Jodl había entrado de madrugada, y ahora Weidling la corroboraba desde el propio frente de combate. No quedaba absolutamente nada más. Hitler transcurrió la mañana aferrado a su rutina de siempre, que durante aquellos últimos meses se había vuelto un ritual verdaderamente maniático y obsesivo. Se levantó tarde, se aseó con calma, se afeitó de manera impecable y se echó agua de colonia. Eva, solícita, le echó una mano para vestirse. Desayunaron algo ligero. Justo al mediodía, se celebró la última conferencia militar de su vida. Fue un encuentro bastante breve. Almorzó espaguetis junto a sus secretarias y la cocinera Constance Mansiarli. Siguiendo el protocolo diario, mantuvieron una charla normal, casi absurdamente normal para el momento. Como si nadie allí tuviese el valor de mencionar abiertamente el trágico destino que todos sabían que estaba a punto de ocurrir. Tras comer, Hitler se despidió uno por uno de los que todavía quedaban allí abajo. Recorrió cada sala y cada pasillo. Apenas quedaban unas pocas decenas de almas entre soldados rasos, secretarias de confianza,
médicos y ordenanzas. Les dio un apretón de manos, pronunciando pocas palabras. A varios de ellos ni siquiera les dijo nada. Cerca de las 14 horas. Hitler mantuvo su última conversación con el general Weitling. Le autorizó formalmente a intentar romper el cerco enemigo para evacuar a los pocos supervivientes directos del búnker hacia las posiciones alemanas del frente occidental. Aquello no era una capitulación, era una pura fuga. Weitling recibió aquella autorización de manera oficial alrededor de la 1 del mediodía. Fue entre las 15 y las 15:15 horas del 30 de abril cuando Hitler dio su último adiós público dentro del búnker, reuniendo en el pasillo de arriba a todas las mujeres que seguían allí, entre ellas Magda Goebbels, Traudl Junge, Gerda Christian, la cocinera Constance Mansiarly y la señorita Kruger, la secretaria de Bormann que venía de un búnker vecino. Los hombres del grupo también se encontraban allí. Estaban Bormann, los generales Krebs y Burgdorf, junto al vicealmirante Hans-Erich Voss, enlace de la Marina de Guerra, el general Hans Rathenhuber, responsable directo de la seguridad de Hitler, y Werner Naumann, quien actuaba de enlace entre el Ministerio de Propaganda y la Cancillería. Se sumaban el diplomático Walter Hewell, su fiel ayudante Otto Gunsch, el mayordomo Heinz Linge, el piloto personal Hans Baur y su chofer Erich Kempka. Eva Braun lideró aquel encuentro, estrechando a las mujeres en un abrazo mientras los oficiales le besaban la mano. Lucía pálida, aunque se mostraba totalmente dueña de sus emociones. Incluso conseguía mantener una leve y triste sonrisa. Iba vestida con aquel traje azul oscuro de lunares blancos, medias de tono ahumado, zapatos italianos marrones, un reloj de platino adornado con brillantes y una valiosa pulsera de oro con una gema verde. Hitler, visiblemente rígido, fue apretando con frialdad la mano de cada uno de los presentes, envuelto en un silencio de tumba, para luego retirarse al despacho detrás de Eva. Únicamente Gunche y Linge permanecieron firmes en el pasillo, pues tenían órdenes directas y estrictas del mismísimo Führer. Nadie podía entrar bajo ningún concepto. En cuanto sonara el tiro, tenían que asegurarse de que estuvieran muertos y, si dudaban, rematarlos con un balazo de pistola. Kempka y Baur ya debían tener listos los 200 litros de gasolina encargados la víspera. Los cuerpos serían trasladados de inmediato al jardín para quemarlos. Mientras, en la sala de mapas esperaban Goebbels, Bormann, Krebs y Burgdorf, completamente mudos, con el oído atento esperando oír un disparo de pistola. Pero lo que les interrumpió no fue el disparo, sino Magda Goebbels. Apareció en el pasillo, en un último intento desesperado por ver a Hitler, de detenerle, de salvar a sus propios hijos del destino que ella misma ya había decidido para ellos. Forcejeó con Gunche, que medía casi 2 metros. No sirvió de nada. Al menos logró que aquel gigante entrara a transmitirle su súplica. Gunche abrió la puerta y vio a Hitler de pie ante el retrato de Federico el Grande, que colgaba junto a su mesa de despacho. No vio a Eva por ninguna parte, pero sí escuchó la cisterna del cuarto de baño. Hitler contempló a Gunche con sorpresa muda. Cuando el oficial le transmitió el ruego de Magda, respondió muy frío: «No quiero recibirla». Gunche salió y cerró. Se llevaron a Magda de vuelta a la planta superior. Unos 10 o 15 minutos más tarde, entre las 3:30 y las 4 de la tarde, se oyó un disparo en el pasillo. Las versiones de los que sobrevivieron no coinciden en lo que ocurrió justo los segundos siguientes. Unos dicen que el silencio fue breve, otros aseguran que duró varios minutos que se hicieron insoportables. Lynch convenció a Gunch de que tenían que entrar. Abrieron la puerta despacio. Eva Braun estaba sentada en el sofá, descalza, con las piernas encogidas sobre él y la cara apoyada contra el hombro de Hitler. Había mordido la ampolla de vidrio que contenía el letal cianuro potásico. Sus piernas estaban contraídas, seguramente por la acción del veneno en su sistema muscular. Muy cerca, sobre una mesa auxiliar, había una pequeña pistola Walter que ni siquiera llegó a usar. Un jarrón lleno de flores artificiales yacía volcado, derribado tal vez durante sus últimos espasmos. Adolf Hitler seguía sentado en el mismo sofá, justo enfrente del retrato de Federico el Grande, con la cabeza apoyada en el respaldo y la boca algo torcida, donde aún se veían restos de la ampolla de cristal del cianuro. En su sien derecha se abría un agujero negro del que todavía brotaba sangre. Con el pelo chamuscado por el fogonazo de un disparo a quemarropa, su mano izquierda, apoyada sobre el corazón, sujetaba el retrato de su madre, Clara, que llevaba consigo desde que ella murió hace 40 años, en 1907. La mano derecha caía inerte junto al sofá,
tras haber soltado la pistola Walter de 7,65 milímetros que ahora yacía en el suelo. Inmediatamente después de Gunch y Link, entraron Goebbels y Bormann. A ellos se unió Arthur Axmann, líder de las juventudes hitlerianas, que había bajado al búnker para despedirse de Hitler y solo pudo ver su cadáver. La declaración de Axmann, capturado poco después por las tropas norteamericanas, fue de las que Hugh R. Trevor Roper recopiló para poder reconstruir con detalle lo que allí pasó. No había ya tiempo para ceremonias ni contemplaciones. Envolvieron rápidamente el cadáver de Hitler en una alfombra. El de Eva se quedó tal y como había muerto. Los testimonios no coinciden sobre quiénes los llevaron fuera. Una primera versión señala a varios miembros de las SS cargándolos en 2 camillas. Otra versión menciona a Lynch y Bormann cargando los cuerpos a hombros. Y una tercera a Kemka y Gunche. El destino sí es unánime. La escalera de emergencia hacia el jardín devastado. Aquel jardín de la Cancillería era un desolado paisaje de cráteres y escombros. Los edificios de alrededor estaban semiderruidos o en llamas. La artillería soviética seguía golpeando la zona a intervalos muy irregulares. Depositaron ambos cadáveres en el fondo de uno de los embudos abiertos por los proyectiles, a muy pocos metros de la salida de emergencia de aquel búnker. Kemka vertió toda la gasolina sobre los cuerpos. Aquel primer intento de prenderles fuego fracasó del todo. El viento rachado y la distancia lo impidieron. Entonces, Bormann agarró unos cuantos papeles, les prendió fuego y los lanzó hacia ellos. Las llamas prendieron. El grupo que esperaba junto al umbral, Goebbels, Bormann, Burdorf, Gunche, Linge, Kemka y 3 soldados de las SS, que eran Mansfeld, Karnau y Hofbeck, cuyas declaraciones recogió más tarde Trevor Roper. Levantaron el brazo haciendo el saludo nazi. Ninguno pronunció palabra alguna. Se metieron dentro a toda prisa mientras el fuego consumía 2 restos entre los escombros del jardín. Mientras ardían, la artillería de los soviéticos descargó varias ráfagas sobre el sector. Los que vigilaban la hoguera tuvieron que refugiarse dentro del búnker en bastantes ocasiones. Las versiones difieren sobre si la cremación fue completa o si quedaron fragmentos sin arder. Lo más probable, según los análisis que hicieron luego los investigadores, es que la mezcla del fuego y los cañonazos soviéticos, que echaron tierra encima, destruyera los restos a medias, lejos de la incineración limpia que se logra en un crematorio. Aquel fallecimiento de Hitler cambió el ambiente del búnker de inmediato, aunque no de la manera que cabría esperar. Los guardias de las SS del piso superior, que sabían qué significaba el adiós del Führer horas antes, como señal definitiva, no se quedaron precisamente callados respetando el luto, sino todo lo contrario. El rumor corrió de boca en boca como la pólvora, y en muy pocas horas estalló lo que Traudl Junge definió como una fiesta ruidosa, descontrolada por completo, con gritos, risas y todo el aspecto de una celebración desesperada. No era alegría sincera por la muerte de Adolf Hitler. Era la válvula de escape a semanas sufriendo una presión del todo insoportable. El desahogo de un alivio profundo, que nadie habría osado confesar en voz alta mientras el dictador siguiera con vida. Varios soldados aprovecharon el descontrol para hacer sus salidas nocturnas por las inmediaciones, regresando al refugio acompañados de mujeres. Aquella juerga se desmadró tanto que los ayudantes militares de alto rango recibieron órdenes estrictas de imponer disciplina. Fue del todo inútil. Incluso el general Hans Rattenhuber, jefe de la guardia personal, participaba activamente en el desmadre. Mientras tanto, el inmenso vacío de poder que dejaba Adolf Hitler se hizo notar enseguida. Joseph Goebbels pasó a ser el canciller del Reich, según el testamento. Pero Dönitz, nombrado presidente del Reich y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se encontraba bastante lejos, en Plön, al norte de Alemania y a más de 800 kilómetros. Comunicarse era imposible, y Berlín seguía bajo un asedio feroz. El primer paso político de Joseph Goebbels fue intentar lo que nadie se había atrevido a plantear en el búnker: negociar directamente con los soviéticos. Durante las primeras horas de la gélida madrugada del 1 de mayo, el general Hans Krebs cruzó el frente con un salvoconducto oficial, presentándose directamente ante el general soviético Vasily Chuikov, comandante del 8º Ejército de Guardia Soviético, en su cuartel general provisional, establecido en uno de los suburbios de Berlín. Krebs dominaba el ruso con total soltura, gracias a sus años de servicio como agregado militar en Moscú. Allí le entregó un documento firmado por Goebbels y Bormann, notificando oficialmente el suicidio de Adolf Hitler y pidiendo una tregua temporal para pactar las condiciones de rendición. El enviado alemán explicó que el nuevo gabinete, con Dönitz como presidente,
deseaba de verdad llegar a un pacto. La respuesta de Vasily Chuikov fue tajante. Exigió la rendición incondicional. Absolutamente nada más. Pero Krebs no tenía autoridad para aceptarla. La tensa reunión se alargó durante horas, con Krebs intentando arrancar alguna concesión mínima que facilitara al menos evacuar a civiles y heridos. Chuikov llamó a sus jefes. Despertaron al mismísimo Stalin para informarle del suicidio de Adolf Hitler. Las órdenes que regresaron al puesto de mando de Vasily Chuikov fueron idénticas. Rendición incondicional, total y de carácter inmediato. Krebs regresó al refugio con las manos completamente vacías sobre el mediodía de aquel 1 de mayo. Joseph Goebbels escuchó el informe de Krebs sin inmutarse lo más mínimo. Era el final esperado. Tenía la decisión tomada desde hacía semanas. Probablemente desde el momento en que redactó su propio anexo al testamento de Adolf Hitler en la madrugada del 29 de abril. Era un tipo culto, muy inteligente y que conocía la historia en profundidad. Sabía de sobra qué había pasado tras la Primera Guerra Mundial con un colapso bastante más limpio que este desastre. Sabía lo que los aliados habían descubierto en los campos de exterminio y qué final esperaba. Durante la tarde de ese 1 de mayo, Magda Goebbels acompañó a sus 6 hijos pequeños a sus habitaciones de la planta superior. Helga tenía 12 años, Hildegard 11, Helmut 9, Holdin 8, Hedwig 7 y Heidrun solo 4. Todos compartían nombres que empezaban con H por Adolf Hitler. La madre les dio primero barbitúricos disueltos en algún tipo de bebida, probablemente cacao caliente, para que se quedaran dormidos. Al quedar inconscientes, les metió cápsulas de cianuro en la boca y les obligó a morderlas. El testimonio de Erna Flegel, la enfermera de guardia en el búnker, casi hasta el mismísimo final, y las autopsias realizadas por los patólogos soviéticos sobre los cadáveres confirmaron aquel método. Los forenses observaron en el cuerpo sin vida de Helga, la hija mayor, ciertas marcas físicas sospechosas que sugerían resistencia antes de ser dormida, o que el somnífero no llegó a ser un efecto completo. Que Magda Goebbels prefiriera arrastrar a sus propios hijos a la muerte en lugar de buscar la forma de salvar las vidas de los pequeños. Algo que el mando soviético probablemente habría aceptado sin problemas. Sigue provocando un profundo debate entre historiadores. Las investigaciones más sólidas sugieren que ella era una creyente ciega en la brutal doctrina del régimen nazi, lejos de ser una simple oportunista, y que consideraba de verdad que sus hijos no debían vivir en un mundo sin nacionalsocialismo. Joseph Goebbels y su esposa salieron al jardín del búnker sobre las 20:30 horas. Las versiones de su muerte siguen siendo contradictorias. Kunche y Rattenhuber declararon que se suicidaron tragando cianuro, aunque otras fuentes apuntan a que también les descerrajaron varios disparos de gracia. Lo que sí está documentado es que sus cuerpos fueron encontrados por los soviéticos en el jardín de la Cancillería, medio quemados, pero sin llegar a consumirse del todo, descansando no muy lejos de los cuerpos sin vida de sus 6 hijos. Mientras tanto, Martin Bormann intentó huir aquella misma noche del 1 de mayo. Iba en aquel grupo desesperado que corría tras los blindados. Intentaban cruzar el puente Weidendammer sobre el río Spree para romper el cerco soviético. Lo que contaron los pocos supervivientes de aquel grupo es bastante confuso. Axmann, que también buscó huir por allí, aseguró haber visto el cadáver de Martin Bormann. Estaba sobre el puente o muy cerca de allí. Otras versiones lo situaban en diferentes puntos. Durante décadas, el destino de Bormann fue el gran misterio de la posguerra. Hubo que esperar hasta 1998. Un análisis de ADN sobre unos huesos desenterrados en una obra en Berlín confirmó que eran de Martin Bormann. Murió en la huida. El 1 de mayo, el general Hans Krebs se suicidó en el búnker. El general Wilhelm Burtorf hizo exactamente lo mismo. Los dos habían bebido muchísimo alcohol antes de dar el paso final. Al vicealmirante Voss, al piloto Bauer, al mayordomo Link, al general Rattenhuber y al diplomático Hebel los capturaron los soviéticos. La mayoría pasó largos años encerrados. Sin embargo, el coronel Gunch y el chofer Kemka lograron escapar a zona segura. Más tarde los capturaron los aliados occidentales. Sus declaraciones ante los americanos y ante Trevor Roper en los años siguientes fueron claves. De ahí sale casi todo lo que sabemos sobre la muerte de Hitler. Traudl Junge, Gerda Christian y Constance Mansiarly lograron escapar del búnker durante la noche del 1 de mayo. Iban camufladas entre la marea de soldados que intentaba romper el asedio soviético a la desesperada. Jung y Christian se salvaron. Mansiarly se esfumó y nadie volvió a verla jamás. El 2 de mayo, a las 15 horas, el general Beitling
firmó la rendición formal de Berlín ante el general Zhukov. La última gran batalla de la Segunda Guerra Mundial en suelo europeo, por fin, acababa de terminar de forma definitiva. Los soviéticos calcularon sus bajas en la batalla de Berlín, entre el 16 de abril y el 2 de mayo de 1945, en más de 80.000 muertos. Y sumaron también cerca de 275.000 heridos.